Shalom, estamos en el artículo, carta número 25 de Bala Sulam. La clase de hoy de 12 a 1 del mediodía de la hora de Israel. Tenemos salas que pueden ingresar en ellas según sus idiomas. En caso de que sus salas estén semivacías, pueden entrar según el idioma, como dijimos, hebreo, inglés, español, ruso, y para mujeres con la letra W antes del idioma. ¿Comenzamos? Así es, dice el Dr. Lightman. Hoy vamos a leer la carta número 25 de Bala Sulam. Pueden todo el tiempo hacer preguntas, si tiene preguntas relevantes, y si podemos responderemos. Y creo que en cuanto yo me acuerdo de esta carta, tendremos la posibilidad de responder a otras preguntas. Participemos juntos y tratemos de ampliar nuestros conocimientos respecto a la sabiduría de la Kabbalah a través de esta carta. Adelante. La lectura, carta número 25, noviembre 20 de 1926. Para mi alma gemela que sube la arda para siempre. Lo que escribiste, que no entiendes las innovaciones en la Torah que te escribí, deberían haber sido claras para ti. Cuando rectifiques la forma en que trabajas, las comprenderás con certeza. Por eso te las escribí. Explicaste acerca de que los pecados se vuelven méritos para él, que cuando uno se arrepiente ante el Creador, evidentemente ve que el Creador lo obligó a cometer sus iniquidades. Y sin embargo, voluntariamente entrega su alma para corregirlos, como si fueran sus propias iniquidades. Por esto, los pecados se convierten en méritos. Pero eso aún no da en el blanco, ya que al final conviertes las coerciones en méritos, pero no en pecados. También te alejaste más del camino al interpretar el pecado de Adán Rishon, condenando su alma al exilio forzado y haciendo de la coacción un error. Y lo que explicaste, que no importa si el bebé se ensucia o se ensucia por las acciones de su padre, porque al final está sucio y debe lavarse. Me pregunto, ¿cómo viene la suciedad de la pureza? Tus últimas palabras son sinceras, que por haber entrado en un lugar que no es tuyo y por tu hábito de cubrirte con ropas que no son tuyas, no comprendiste mis palabras, las cuales están dirigidas precisamente a ti. Desearía que estas palabras fueran suficientes para que dejes de vagar por viñedos que no son tuyos. Como está escrito en el Zohar, uno no debe mirar donde no debe. Con respecto a lo que escribiste, que parece que hablo con acertijos, está escrito, las necesidades de tu pueblo Israel son muchas. No hay tiempo que sea como otro, mucho menos los que van de puerta en puerta, de aquí para allá, pero las puertas no abren. Hay un fin en los cambios de sus estados. Mientras escribo palabras de Torah,
o verbalmente las digo para que provean durante al menos unos meses, para que se entiendan en el momento correcto con el tiempo. Pero, ¿qué puedo hacer si los buenos momentos son pocos? O lo roto es más que lo corregido y mis palabras se olvidan. Por supuesto, la mente intelectual humana no examinará mis palabras en absoluto, porque se dicen y se construyen a partir de las letras del corazón. Y en cuanto a tu imaginación, que entraste y no supiste salir porque te cansaste de examinar el asunto, te diré que en general, aquel que se arrepiente desde el amor es recompensado con dvekut, adhesión completa, es decir, el grado más alto, y quien está listo para los pecados está en el inframundo. Estos son los dos puntos más lejanos de toda esta realidad. Parecería que deberíamos ser meticulosos con la palabra arrepentimiento, que debería haberse llamado plenitud, excepto para mostrar que todo está predeterminado y que todas y cada una de las almas ya están establecidas en toda su luz, bondad y eternidad. Pero por el pan de la vergüenza, el alma salió en restricciones hasta que ésta se vistió en el cuerpo oscuro. Y solo a través de él regresa a su raíz antes del tzimtzum, restricción, con su recompensa en la mano desde todo el terrible movimiento que había hecho. La recompensa general es la verdadera dvekut, lo que significa que ella, el alma, se deshizo del pan de la vergüenza, porque su vasija de recepción se ha convertido en una vasija de otorgamiento y su forma es igual a la de su creador, y muchas veces les he hablado de esto. Con esto verás que si el descenso es para ascender, se considera como un ascenso y no como un descenso. De hecho, el descenso en sí mismo es el ascenso, ya que las letras de la plegaria en sí mismas se llenan de abundancia y con una plegaria corta la abundancia es pequeña por falta de letras. Nuestros sabios dijeron, si Israel no hubiera pecado, solo se les habría dado los 5 libros de Moshe y el libro de Yoshua. ¿Cómo es esto? Es como un hombre rico que tiene un hijo joven. Un día, el rico tuvo que viajar lejos durante muchos años. El hombre rico temía que su hijo desperdiciara su riqueza por malos juicios, por lo que cambió sus propiedades por piedras preciosas, joyas y oro, y construyó un sótano en lo profundo en el suelo, donde escondió todo el oro, las piedras preciosas y las joyas. Pero también puso a su hijo allí. Llamó a sus leales sirvientes y les ordenó que impidieran que su hijo saliera del sótano hasta que cumpliera 20 años. Todos los días debían traerle toda la comida y bebida, pero absolutamente nada de fuego ni velas. También debían revisar las paredes y sellar todas las grietas para que no penetrara la luz del sol. Por su salud debían sacarlo del sótano todos los días durante 1 hora y pasearlo por la ciudad, pero vigilando que no se escapara. En su 20º cumpleaños, debían darle velas, abrirle una ventana y dejarlo salir.
Naturalmente, la aflicción del hijo era intolerable, sobre todo cuando caminaba afuera y veía a todos los niños comiendo y bebiendo alegremente en la calle, sin guardias ni límites de tiempo, mientras él estaba preso con pocos momentos de luz. Y si intentaba correr, sería golpeado sin misericordia. Pero él estaba más molesto cuando escuchó que su propio padre le había causado esta aflicción porque eran siervos de su padre y cumplían las órdenes de su padre. Naturalmente consideraba a su padre como el más cruel de todos los crueles que jamás haya vivido, porque ¿quién ha oído hablar de algo así? En su 20º cumpleaños, los sirvientes le bajaron una vela, como había ordenado su padre. El chico tomó la vela y comenzó a mirar alrededor, y he aquí que vio sacos llenos de oro y todas las delicias reales. Solo entonces comprendió que su padre es verdaderamente misericordioso y que todos sus problemas eran solo por su propio bien. Inmediatamente comprendió que los siervos sin duda lo dejarían salir del sótano, y así lo hizo. Salió del sótano y no había guardia ni siervos crueles. En cambio, es un hombre noble, más rico que las personas más ricas del país. Pero en verdad no hay nada nuevo aquí, porque se revela que él era muy rico al principio, pero en su percepción era pobre y desamparado, oprimido en el pozo todos sus días. Ahora, en un solo momento, ha ganado tremendas riquezas y se elevó desde el pozo profundo hasta la cima del techo. ¿Quién puede entender esta alegoría? Alguien que entiende que los pecados son el sótano profundo con vigilancia cuidadosa para no dejar salir a uno. Me pregunto si lo entiendes. Esto es simple. El sótano y la vigilancia cuidadosa son todos privilegios y la misericordia del Padre sobre el Hijo. Sin esto le habría resultado imposible ser tan rico como su Padre. Pero los pecados son pecados reales y no errores. No hay coerción desde arriba. Más bien, antes de que recuperara su riqueza, ese sentimiento dominaba en el pleno sentido de la palabra, pero una vez que recuperó su riqueza, vio que todo esto era la misericordia de un padre y no crueldad en absoluto. Debemos entender que toda la conexión de amor entre el Padre y su único Hijo depende del reconocimiento de la compasión del Padre por el Hijo con respecto al sótano, la oscuridad y la vigilancia cuidadosa, porque el Hijo ve en estas misericordias del Padre un gran esfuerzo y profunda sabiduría. El Zohar también habló sobre esto diciendo que quien es recompensado por el arrepentimiento, la Shekhinah, la divinidad, se le aparece como una madre de buen corazón que no ha visto a su hijo durante muchos días y que hicieron grandes esfuerzos y experimentaron penurias para verse, por lo que ambos corrían grandes peligros. Pero al final llegaron a esa anhelada libertad y fueron recompensados con verse. Entonces la madre se echó sobre él, lo besó, lo consoló y le habló en voz baja todo el día y toda la noche. Ella le contó el anhelo y los peligros en los caminos que ha vivido hasta hoy, cómo siempre había estado con él y que la Shekhinah nunca se movió, sino que sufría con él
en todos los lugares, pero él no podía verla. Estas son las palabras de El Zohar. Ella le dice, aquí dormimos, aquí fuimos atacados por ladrones y fuimos salvados de ellos. Aquí nos escondimos en un pozo profundo y así sucesivamente. ¿Qué tonto no entendería el gran amor, la amabilidad y el deleite que brotan de estas reconfortantes historias? En verdad, antes de que nos encontráramos cara a cara, se sentía como un sufrimiento más duro que la muerte. Pero como la palabra nega, aflicción, se debe a que Ain viene al final de la palabra, pero durante el relato de historias de consuelo, la Ain, la letra, está al principio de la palabra, convirtiéndola en oneg, deleite. Sin embargo, son dos puntos que iluminan solo una vez que están en el mismo mundo. Ahora, imagina un padre y un hijo que se han estado esperando ansiosamente durante días y años. Cuando finalmente se ven, el hijo es sordo y mudo y no puede disfrutar uno del otro en absoluto. De ello se deduce que la esencia del amor está en las delicias reales. Yehuda Leib. Vemos que la carta está dividida en dos partes más o menos, donde habla de cosas particulares más que nada, de lo que hay entre él mismo y la persona que le escribe, y donde le explica todo el asunto del exilio, los estados personales privados de esta persona y a otros estudiantes también. De hecho, se lo escribe a una persona. Bueno, empecemos a ver, a ahondar en este tema, tenemos tiempo. Empecemos con Kiev, como siempre. Sí, querido Rav, aquí está escrito al fin que hace un resumen, que lo principal del amor está en las delicias, que la esencia del amor está en las delicias. Resulta que está en la prisión, pero ahí no tiene la capacidad de expresar este amor. Rav, tú te encuentras por eso en una prisión o en un pozo profundo donde no puedes averiguar, abrir, ver, si no, no te encontrarías en ese sótano. ¿Cómo puedo descubrir esto? Que la esencia del amor está en las delicias. Si tú no puedes amar al Creador, te quedas en el sótano. Si puedes amarlo ya, sales del sótano. Muy simple. ¿Qué preguntas sobre esto? Sigue el amigo de Kiev. ¿Qué significa amar al Creador que se encuentra uno en el sótano? No importa dónde te encuentres, o en un sótano, fuera de él, con oro, plata, si está todo revelado o no, sino que tiene que ser con el fin de otorgar, porque para ti amar al Creador, esa es la riqueza, ese es el placer. Sigue el amigo. ¿Cómo, sobre qué formar ese amor cuando uno está en un sótano? Justamente, dice Rab, escúchame, Vlad, justamente porque estás en la oscuridad, falto de todo, no tienes nada, entonces puedes llegar al estado en que tú lo amas en una forma
porque tú no quieres ninguna recompensa. Porque si te darían todo lo que quieres, tú seguramente lo amarías, porque tú recibes de él todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo. Y entonces sería imposible desarrollarte del amor a cambio de todo lo que recibes y llegar al amor que no depende de nada. ¿Está claro, Vlad? Sí, está claro lo que usted dice, pero bueno, pero ¿cómo hacerlo? Dice Rab, bueno, eso es otra cosa. Eso todo entendemos, lo vamos entendiendo de a poco y quien no que vuelva a preguntar, pero seguramente que solo en la manera en que llegamos a lo que dice aquí a los 20 años, o sea, a la adultez, que uno se hace independiente por encima de su ego, ya puede amar a su padre a pesar de que recibió de él en vez de grandes cosas todo lo que ni siquiera pensaba que iba a recibir como príncipe. Entonces, así lo ve, que justamente la piedad del Padre fue en que lo cuidó de que no vaya tras el dinero y el honor y el control, que no tuviera todo eso hasta que entendiera de que no eso es lo importante en la vida, sino la dvekut, la adhesión con el Creador. Sigue el amigo. Es decir, que tenemos que poner la adhesión con el Creador por encima de todo. Sí, así es. Así es. Bueno, ¿quién más tenemos? Viena. Здравствуйте, дорогой Раф, Клеолами. У меня вопрос такой. Shalom, querido Rabbi Kli Mundial. Пусть свеча его светит вечно. La Кому pregunta. обращается Баля Сулам? Вот кому пишет. No alcanzó a decir la pregunta, Rav. No lo entendemos si no está escrito en forma clara, pero no importa a quién, por lo visto preguntó a quién se lo escribió. No importa, estas personas ya no están en vida. Aparte de esto, así Bala Sulam refería a todo el que le escribía, incluso personas que conocemos que no eran grandes o importantes. Por eso, buscar algo a través de estas apodos, como dice aquí, que su vela arda, no nos conviene poner la atención a esto. ¿Puedo otra pregunta? Dice el amigo. Aquí está escrito que más que lo escrito en en Pentateuco, en el libro de Josué. Esto es porque no alcanzamos con lo que tenemos para llegar al final de la corrección. Bien, entonces vamos a Kafkaz. Aquí está escrito que el rico temía que su hijo desperdiciara todo.
no se pudiera haber hecho que el rico no tema que su hijo lo haga. Y el rabí, si fuera así, ¿qué puede ganar el hijo? ¿Cómo crecer correctamente? ¿Cómo? Si tiene ante él todas las oportunidades para hacer de la mañana a la tarde hasta la noche, jugar y pasear y cada día tener banquetes y amigos y chicos y chicas. ¿Tú crees que de esa manera puede crecer como tiene que ser? Y que el rico lo enseñe, le enseñe cómo hacerlo. Eso es lo que hizo. No le dio a su hijo nada más que las cosas esenciales para existir y también le deja ver que los demás tienen mucho más de lo que él tiene. Sigue el amigo. Eso suena cruel, Rav. Es verdad, en forma educativa correcta. No se puede hacer de otra forma. Te digo, incluso mi vida personal. Turquía 2. Pregunta al amigo. A pesar de que mi corazón entiende que el Creador nos permite ver que es como una vela que nos ilumina el camino. No escucho bien. ¿Qué estás haciendo allí con el micrófono? No pude escuchar bien. Значит, несмотря на то, что мое сердце сейчас чувствует, что я сижу в темнице, и я понимаю пользу от этого, вот само это осознание, знание, вот это, которое передал Барь Сулам, и которое Творец сейчас позволил раскрыть на этом уроке, это может считаться свечой, с которой уже можно начать работу. Ken. No tradujeron la pregunta. Rav dice, sí, lo que hacemos, lo principal es que entendamos que nos encontramos en un sótano y puede ser una vida normal, pero es un sótano a comparación del mundo espiritual. Y no tienes aquí ninguna libertad, sino que aunque no lo entiendes, haces lo esencial que te envían de arriba y así caminas de aquí hasta el final de la corrección de forma que no puedes hacer nada fuera de aceptar todo lo que ocurre, lo aceptas en forma correcta y te promueves hacia te diriges hacia ese fin, de modo que te alabas que el Creador te haya dado esta opción. Bien, Tbilisi. Amigo pregunta, el deseo más ardiente que tengo es elevar los deseos de mis amigos al Creador. Yo puedo preguntarle a ellos cuáles son sus necesidades. Si tú no sientes su carencia, tampoco puedes elevarla al Creador. Yo lo siento, dice el amigo Rav. Si tú no sientes las carencias, no tienes lo que elevar, no tienes lo que preguntar. De eso no se habla. Si estamos en el grupo, sentimos y comprendemos qué se encuentra en el corazón del amigo.
¿Está claro? Bien. Inglés 1. How our tent can help us to reach the ¿Cómo adulthood. puede nuestra decena ayudarnos a llegar al Arvut? Ustedes tienen que tratar de hablar sobre la conexión entre ustedes, cómo pueden estar más conectados hoy de lo que estaban ayer, qué consiguen de la conexión entre ustedes, cómo piensan que el Creador se puede revelar entre ustedes. Si ustedes así llegan al estado en el que día a día se elevan del sótano hacia la luz. Hadera 1. Hadera 1. Buenos días, Rab. La sensación de la oscuridad y del sótano ya es un alcance. Este es un regalo que recibimos. Hablas muy bien, muy bonito, que entender el alcance de la situación del sótano es entender que es lo opuesto a la espiritualidad que tenemos que alcanzar. Y si no estamos en el sótano así tanto tiempo que tengamos que estar y lloremos porque estamos allí, no vamos a poder llegar a la situación en que el sótano se abra y podamos salir de él. Ese es nuestro trabajo. Y la sensación del sótano es que yo quiero otorgar, conectarme con todos, amar a todos y a través de ellos llegar al amor al Creador. Y solo con eso yo veo mi vida y nada más que eso. Esa es la sensación del sótano, que me mantienen a la fuerza, me sostienen y no me permiten expresar el amor. Si yo llego al estado del sótano, que es insoportable, y yo solo quiero otorgar, entonces el sótano se abre y me llevan afuera. Y entonces utilizo correctamente esa gran luz que me espera afuera. Baltia, perdón, disculpe, Rab. Esa sensación la percibimos a través de nuestro entorno correcto, junto con el grupo. Claro, dice Rab. En la medida que tú te incluyes en el entorno, recibes esa sensación del sótano y también de la luz superior. Baltia 1. Барсулам пишет здесь, что все еще не попал ты в цель. Барсулам escribe aquí делаешь ты из принуждений заслуги, но не из злодеяний. Que aún no conseguiste la meta y haces todo en coerción. Hay dos niveles de arrepentimiento, de regreso a la raíz, dos niveles de corrección que uno es de otorgar con el fin de otorgar, que es el nivel de Malhut Avina, y luego otorgar recibir con el fin de otorgar. De eso se trata. Quienes se elevan del deseo de recibir al deseo de otorgar solamente, que eso es otorgar con el fin de otorgar, ese se le denomina tzadik, justo que no es absoluto, un justo no absoluto.
los que pueden elevarse incluso de recibir con el fin de otorgar al nivel de Keter, se elevan de Malhut a través de Bina a Keter, se llaman justos absolutos. То есть в первом случае есть возможность сбиться с цели, да? Tzadik Gamur. Son dos niveles, dice Rab, uno después del otro. Florida. Спасибо. Вы только что ответили, но я просто хотел... Gracias. 20-летие это постижение... Recién ha respondido, pero quiero enfatizar Тогда обретаем мы неслыханное богатство в нашей работе, получение радиоотдачи. primero recibimos la luz directa, luego la luz que retorna. Спасибо. No alcancé a escuchar el final de la pregunta, Rab, si tienes razón. Mac 20. Спасибо, дорогой Раф. Вы, наверное, ответили, но уточнить. То есть ощущение нахождения... Otra vez quiero enfatizar la sensación de que yo me encuentro en el sótano. Es una sensación que lleva al... Rab responde antes que terminan de traducir la pregunta. Internet. שלום רב, ממק 39 ומהיברו שואלים על מהי תשובה מאהבה. ¿Qué es el arrepentimiento a partir del amor? Rav. Que los pecados se convierten en méritos. Hay pecados. ¿Qué es lo que hacemos con el fin de recibir? Y estamos a la altura del Malhut, o sea, abajo. Que cuando pasamos, como dije, al nivel de Binah, entonces pasamos al estado de otorgar con el fin de otorgar. Y entonces las premeditaciones se convierten en errores y luego reparamos los errores y nos elevamos al estado de mitzvot, preceptos. Son los dos niveles, de Malhut a Bina y de Bina a Keter. Pregunta. Entendemos que nuestro camino tiene que ser con alegría, pero aquí se muestra que el niño en el sótano está triste, Rav. ¿Cómo hoy ustedes están en un sitio donde empiezan a entender que están en un sótano, que el mundo es oscuro, no tenemos ningún contacto con la fuerza superior, con el deseo de otorgar, no podemos hacer ninguna acción de otorgamiento, de amor al prójimo, del amor a los amigos, etc. Y eso es para nosotros que estamos en el sótano. ¿En qué medida queremos de este deseo de recibir llegar al deseo de otorgar? Eso es lo que se diría que ansiamos salir del sótano. Y entonces, de acuerdo a esto, nos acercamos a un estado en el que al final nuestro esfuerzo, nuestro trabajo nos lleva a una suma que nos abren la salida del sótano y salimos. Y entonces resulta que salimos con nuestros deseos de otorgar, corregimos nuestras intenciones con el fin de otorgar y por eso podemos hacer todo el mundo, incluyendo lo material y lo espiritual, todo está expuesto, claro, transparente. Una pregunta más
¿Qué es la alegoría de que los sacan una hora a caminar? Rab? Que a veces recibimos una sensación de acercamiento a la espiritualidad, en la conexión entre nosotros, pero otra vez luego se desaparece y así estamos en ascensos y descensos, pero de a poco todos los descensos y ascensos se suman en el punto en el que ya recibimos la autorización de salir del sótano. Otra pregunta de Latín 4. ¿Qué significa que al final hablan de que el hijo es sordo y mudo? No escucho. ¿Qué pasa? Dímelo al directo otra vez. De Latín 4, Inglés 1, preguntan que al finalmente se ven que el hijo es sordo y mudo y no pueden disfrutar uno al otro en absoluto. Si somos con referencia a la espiritualidad, estamos en ese estado, pero después de hacer todo tipo de esfuerzos, empezamos a sentir que nos ponen en el sótano y nos sacan del sótano, y así estamos en los ascensos y descensos. Empezamos a comprender dónde está el otorgamiento, dónde está la recepción y por medio de qué podemos acercarnos a la espiritualidad, dónde está la decena, la conexión entre nosotros, etcétera, hasta que llegamos al punto en el que se nos abre la puerta y salimos, pero no antes de que con seguridad recibimos la actitud correcta hacia los kelim de recepción y los kelim de otorgamiento. Última pregunta por ahora de Kafkas 1. ¿Por qué da pavor salir del sótano? ¿Por qué asusta salir del sótano? ¿Da susto? Yo no puedo decir, a veces ocurre de que uno no quiere la espiritualidad, y no porque no quiere, sino porque realmente tiene un miedo de la innovación, de lo desconocido. Eso puede pasar. Pero lo principal es que hay que continuar. Está escrito sobre todo nuestro trabajo, que somos como el toro bajo el yugo y el burro bajo la carga. Si continuamos así, llegamos a la meta. Bueno, seguimos. ¿Otras preguntas? Is the treasure and the cellar the treasure of wisdom? El tesoro en el sótano es un tesoro de sabiduría de la Kabbalah. El tesoro que está en el sótano es de Kabbalah o recepción, que nos parece que se encuentra en la oscuridad, en el sótano, pero en realidad es solo para que invertamos los kelim con el fin de recibir, el fin de otorgar. Petach Tikva 5. Parece como que, según la alegoría, no hay opción de Ajishena. No, dice Rav. Así escribe, pero no se refiere a eso, no es eso lo que te quiere mostrar. Incluso si el tiempo está escrito que está escrito de antemano, ¿qué te importa a ti? Para ti hay una meta. Con devoción, invertir para el fin de otorgar al Creador. Por eso no hay pregunta. Voy a esperar hasta que cumpla los 20 años y salgo del sótano. No. Si lo hago rápido, voy a salir más rápido.
tú saldrás más rápido o no, no por eso, sino cuando se asemejen mis actos a los actos de mis antepasados, o sea, al otorgamiento. Fuera de eso no me importa nada. Puede ser, dice el amigo, que todavía en el tiempo que está en el sótano ya se encuentra en devoción, en otorgamiento, por lo visto no lo suficiente como para salir. Entonces, ¿en qué puede acelerar el proceso estando en el sótano? Rav, al estar más y más en devoción, que a pesar de que se encuentra en el sótano, tiene que verse a sí mismo como que ya se encuentra fuera del sótano. Como que eso no sea un obstáculo en el camino, que no puede otorgar, no puede conectarse, no puede otorgar contento al Creador junto con ellos. Todo depende del esfuerzo interno. No tiene que tener condiciones especiales, aunque esté sentado en el sótano, digamos incluso en ese estado. De momento que acepta quedarse en el sótano para toda la eternidad, solo que pueda darle contento al Creador, ya recibe la salida del sótano. Gracias. Petah Tikva 18. Gracias, Rav. Dos preguntas, si me permite. ¿Qué diferencia hay entre la revelación de la Shekhinah y el Creador? Rav diría que es lo mismo. Y la segunda pregunta, ¿puede dar un ejemplo qué es la premeditación en el trabajo entre nosotros? Un trabajo que no es lo más limpio. En mi conducta hacia los amigos es algo torcido, sí. Inglés 1. Buen día, Rav. ¿Cuáles son los errores? ¿Qué son los errores? Hay premeditaciones y hay errores. Los errores, no sé cómo decirlo, equivocaciones pequeñas que uno lo hace porque está confundido, porque todavía no comprende todo, que tiene cosas que se pueden perdonar. Y generalmente se le atribuyen errores a transgresiones que no hace un individual, sino un grupo de personas que están confundidas. Esos son los gagot, errores. Pero las premeditaciones es que premedita, o sea, con anticipación piensa hacer algo, incluso si está haciendo una transgresión. Digamos que el Creador le presenta una situación en la que yo te llevo al fin de la corrección, pasemos por el paraíso, el Gan Eden, solo tú, sin tus amigos. Y uno, claro que acepta, ¿cómo puede ser que no? Y aquí está el problema, digamos como ejemplo. Hay así todo tipo de cosas por el estilo. Turquía 2. Pregunta del amigo. ¿Cuál es la innovación que uno empiece a hacer otra vez el trabajo de antemano? Que cada día sea nuevo para ti. Que cada día que yo me levanto es como que soy una persona nueva. Y no tengo ningún problema con eso. Ese es el trabajo. Baltia 1.
Учитель, еще такое место можете разъяснить? На самом деле, само ¿Se puede падение — это explicar подъем, una ибо cosa буквы más? молитвы сами De hecho, наполняются светом, el и в короткой descenso молитве es un сократится свет, ascenso ибо не будет хватать букв. y las letras de la Как это понять? oración se llenan de luz. Hay que entender de forma simple. El Creador le da a uno todo tipo de descensos, humillaciones, y todo es para despertarlo, para que acuda a Él, para que ponga atención al Creador y así lo pueda acercar a Él. Es como un flirteo, que yo no te pongo atención, pero tú te das cuenta que no te estoy poniendo atención. Y entonces tú empiezas a despertarte de cómo no te estoy dando atención. Y eso es a propósito para atraer a la persona. Petah Tikva 17. Rav, nosotros vinimos a aprender Kabbalah para salir de lo que tenemos, el ego. ¿Cómo uno tiene que contentarse con el hecho de que está en el sótano? Rav, es el hecho de que tú descubres dónde te encuentras. El sótano es tu interioridad. Usted le dijo a Amit que uno tiene que consentir, aceptar. No aceptar que no salga del sótano, sino, se puede decir de otra manera, es un ejemplo en definitiva, que incluso en la oscuridad quiere cumplir los preceptos del Creador. No le importa no salir del sótano mientras que desde el sótano pueda hacer todo lo que sea posible a favor del Creador. El sótano, en definitiva, puedes convertirlo en lo que sea, lo que no puede hacer. Que puede ser que dentro del sótano recibe la capacidad de hacer con el fin de otorgar. No es real, pero digamos, entonces no le importa que todo sea oscuro mientras que él pueda hacer todo lo que pueda a favor del Creador. Gíralo como quieras. Sigue el amigo. ¿En qué se puede basar el amor al Padre cuando uno está en ese sótano, aunque uno salga al final? ¿En qué se basa el amor? Raf. Mira, te voy a decir en qué basar el amor, en que tienes la fe de los sabios, que tú lees que el Creador es bueno y benefactor y que tú lo justificas por encima de tu opinión, de tu razón, y tú así avanzas. Así avanzas. ¿Qué se puede hacer? También yo tengo un hijo y yo lo envié de mí porque Rabash me dijo, tiene un buen punto en el corazón, envíalo. Y lo envié lejos de mí. Como me dijo Rabash, yo no lo hubiera hecho. Bueno, sí, Dudi. Sí podemos saber precisar este tema. Tenemos que aceptar el sótano o exigir salir de él. ¿Dónde está ese punto de equilibrio entre estar y salir? Rav. Hay dos formas. O que yo no soy capaz de seguir en el trabajo del otorgamiento donde me encuentro. Entonces yo pido, dame condiciones que yo pueda otorgar o trabajar con el fin de otorgar.
o que yo pido incluso en este mundo, permíteme sostenerme sin cambiar ninguna condición, solo que yo pueda otorgar contento al Creador. Más todavía, puede ser que yo quiero dar todo mi otorgamiento al Creador, aunque yo ni siquiera sepa que lo estoy haciendo. Si yo sé que estoy otorgando contento al Creador, ya es una recompensa. ¿Qué necesito más que eso? Tú puedes decir que queremos revelar los mundos superiores. Eso ya es una forma egoísta. Otorgar es solo otorgar, solo dar. Entonces, que yo doy y no sé si estoy dando. O que doy y sé que estoy dando. Y hay varias opciones. ¿Qué es lo bueno para el Creador? Que yo no sepa que estoy otorgando. Para el Creador, lo importante es que yo descubra la profundidad de mi otorgamiento. ¿Cuánto hay en el otorgamiento? Diferentes niveles, formas. Esos son los niveles del amor. En ese sótano yo no estoy solo, es como decenas. Si actuamos por la conexión, ¿qué sensación da este sótano, Rav? Ustedes empiezan a sentir que están creando en el sótano el mundo superior, que todo se encuentra en la conexión entre ustedes, como estamos ahora en el sótano. Este mundo no es un sótano. Si yo me conecto con los amigos, estoy formando un sistema que es el sistema del mundo superior, donde yo descubro la fuerza superior, lo superior, el Creador. Al final dio también un ejemplo de la madre y el hijo que se encuentran después de todas las peripecias que vivieron. Cómo en los estados oscuros sentir un consuelo, no después, sino en el momento que se está viviendo. Rav, eso te mitiga la pena de estar en el sótano. No te conviene. Tampoco te conviene estar sentado lamentándote. Pero mitigar las situaciones solo con la condición de que con eso tú estás dando contento al Creador. No para ti, para sentirte que es más dulce. Última pregunta, dice Dudi. Cuando uno siente que un estado insoportable, sufre tanto, ¿qué hace? Que sufre dentro del sótano, dice Dudi. Rabash, así para así, que sufra. ¿Entiendes? Así. Y el hecho que sufra, esa parte que dice que sufra, ¿él disfruta con eso? No, sufre. Estoy buscando un aferro. Rab, el aferro es que sufre y tú disfrutas. Y con esto finalizamos, estén sanos y seguimos. Yo estoy contento de que de alguna forma entramos a esta carta. Hasta mañana. Suerte. Con esto terminamos nuestra lección de hoy con un ningún. שבט אחים
שבט אחים גם יחד